Para cerrar el contrato más importante de su carrera, necesitaba demostrar que era un hombre responsable y confiable. Pero había un problema: no tenía esposa. Desesperado, hace un pedido inusual a la última persona que imaginaría involucrar en su vida. Lo que comenzó como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría prever. Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Santiago nunca imaginó que ser millonario pudiera ser tan complicado. Creció rodeado de lujo, estudió en los mejores colegios y tuvo todo lo que quiso en la vida. Su padre, un empresario renombrado, construyó un imperio y, antes de fallecer, le dejó toda la fortuna. Pero lo que parecía un sueño dorado pronto se reveló como una carga demasiado pesada de llevar. Con solo 32 años, Santiago estaba al frente de una empresa gigantesca, dirigiendo reuniones importantes y tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados. A pesar de la apariencia confiada y el traje impecable que usaba todos los días, por dentro sentía el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. Su padre era respetado, admirado y temido en el mundo de los negocios, y Santiago sabía que debía demostrar que era digno de ese legado. Y fue precisamente por eso que se vio en un aprieto. Una nueva asociación millonaria estaba a punto de cerrarse, una negociación que podría elevar su empresa a un nivel aún más alto. El inversor, señor Oliveira, era un empresario tradicional y extremadamente exigente. Dueño de una cadena de supermercados distribuida por todo el país, solo hacía negocios con personas que consideraba verdaderamente confiables. Y para él, no había mejor prueba de carácter y compromiso que un hombre casado. Un hombre que tiene esposa y familia sabe lo que es la responsabilidad, el compromiso y la fidelidad en los negocios, había dicho en una reunión anterior. Si no tienes eso en casa, ¿cómo puedo confiar en que lo tendrás conmigo? Esas palabras golpearon a Santiago como un puñetazo en el estómago. Nunca se había detenido a pensar en eso. Para él, el matrimonio era un concepto distante, algo que algún día podría suceder, pero que ciertamente no estaba en sus planes en ese momento. Su vida era agitada, llena de compromisos, viajes de negocios y fiestas ocasionales. Le gustaba su libertad y nunca había sentido la necesidad de atarse a alguien. Pero ahora, esa falta de compromiso podría costarle un contrato millonario. Santiago intentó argumentar, decir que su historial en los negocios era impecable, que nunca había roto un contrato y que su empresa era sólida, pero nada funcionó. El señor Oliveira ya había dejado claro, solo invertiría si tenía absoluta certeza de la integridad de Santiago. Y, para él, eso significaba ver un anillo en su dedo y una esposa al lado del joven empresario. Desesperado, Santiago pasó toda la noche pensando en cómo resolver aquello. ¿Podría inventar que tenía una novia? Pero ¿y si el inversor quería conocerla? ¿Podría contratar a una actriz para fingir ser su esposa? Pero ¿y si el señor Oliveira quería algo más convincente, como fotos, convivencia o incluso encuentros casuales? Santiago pasaba las manos por su cabello, inquieto. El tiempo estaba en su contra. Con cada segundo que pasaba, el contrato que podría garantizar el futuro de la empresa y demostrar que era digno del legado de su padre parecía más distante. Y entonces, en medio de aquel torbellino de pensamientos desesperados, sus ojos cayeron sobre Francisca. Ella estaba allí, simple, discreta, pero al mismo tiempo decidida. Desde que comenzó a trabajar en su casa, él notó que era una mujer diferente. No era solo una empleada. Hacía su trabajo con una dedicación que parecía ir más allá del deber. Era eficiente, organizada y, sobre todo, transmitía una sinceridad que era difícil de encontrar. Fue en ese instante cuando una idea audaz, casi absurda, surgió en su mente. Francisca, la llamó, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Ella se giró, sorprendida al verlo parado allí, observándola con una mirada indescifrable. «Señor Santiago». Él respiró hondo. ¿Cómo podía decir aquello sin parecer un loco?
Pero no tenía tiempo para medir sus palabras. Necesito tu ayuda. Francisca arqueó una ceja, dudosa. ¿Ayuda? ¿Con qué? Santiago vaciló por un instante, pero luego lo soltó de una vez. Quiero que finjas ser mi esposa. Por 3 días. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír el tic-tac imaginario de un reloj. Francisca parpadeó varias veces, tratando de asimilar esas palabras. Seguramente había entendido mal. ¿Qué? Preguntó, como si le diera una segunda oportunidad para decir algo más lógico. Pero Santiago se mantuvo firme. Necesito que finjas ser mi esposa. Solo por 3 días. Su rostro cambió de expresión en segundos, de sorpresa a incredulidad y luego a algo muy cercano a la indignación. Debe estar bromeando. Dejó el trapo de cocina en la encimera y cruzó los brazos. Esto no tiene el menor sentido. Sé que parece una locura. ¿Parece? Rió, incrédula. Esto es lo más absurdo que he escuchado. Pero lo digo en serio. Insistió Santiago, acercándose. Son solo 3 días. Luego todo volverá a la normalidad. Francisca negó con la cabeza. No, señor Santiago. Soy su empleada, no una actriz para participar en algún teatro ridículo. Además, el matrimonio no es un juego. No puedo simplemente fingir ser su esposa. Tomó el trapo de cocina nuevamente y volvió a su trabajo, como si la conversación hubiera terminado. Pero Santiago no podía dejar que terminara así. Te pagaré. Ella se detuvo. Te pagaré muy bien. Lentamente, Francisca se giró hacia él con una mirada atenta. ¿Cuánto? Su voz era firme, pero ahora había un brillo diferente en sus ojos. Santiago se dio cuenta de que había espacio para negociar. Sabía que Francisca era una mujer luchadora. No conocía mucho sobre su vida personal, pero ya había notado que trabajaba duro, doblando turnos siempre que podía. Tal vez, solo tal vez, necesitaba el dinero. $100,000. El impacto de esas palabras fue visible. Francisca quedó inmóvil por un instante. Sus ojos se agrandaron y Santiago se dio cuenta de que estaba luchando contra su propia reacción. $100,000 por 3 días. Repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Sí. Solo tienes que acompañarme a los eventos, actuar como mi esposa y luego seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Ella se mordió el labio inferior, pensativa. La cantidad era absurda. En su realidad, eso era más dinero del que podría ahorrar en años. Pero entonces, su mente viajó a un asunto que la atormentaba desde hacía meses. Su abuela. Doña Lucía estaba enferma. Necesitaba una cirugía urgente del corazón. ¿El costo? Exorbitante. Francisca no podía pagar el procedimiento en una clínica privada. Ya estaba haciendo todo lo posible, aceptaba trabajos extra, ahorraba cada centavo, pero aún estaba lejos de la cantidad necesaria. $100,000 lo solucionarían todo. Ya no tendría que preocuparse, podía pagar la cirugía, darle comodidad a su abuela y tal vez incluso tomarse un descanso. Pero fingir ser la esposa de Santiago. Lo miró nuevamente. Sí, era un absurdo. Pero él parecía realmente desesperado. No era una broma. Lo necesitaba tanto como ella necesitaba el dinero. Francisca respiró hondo y cerró los ojos por un instante. 3 días. Solo 3 días. Cuando abrió los ojos nuevamente, encontró los de Santiago, que esperaba su respuesta con tensión. ¿100,000? ¿Y nada más que lo acordado? Exactamente. Finge ser mi esposa, me ayudas a cerrar este contrato y luego nunca más hablamos de esto. Ella tragó saliva. Entonces, está bien. Acepto. Santiago soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. Genio. Comenzamos mañana.
Francisca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué era lo que acababa de hacer? El acuerdo estaba hecho. 3 días. $100,000. Todo parecía simple en teoría, pero cuando Francisca despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que nada de eso sería tan fácil como imaginaba. Estaba a punto de entrar en un mundo que no era el suyo. Un mundo de lujo, reglas y apariencias. Y, por más que supiera que solo era una farsa temporal, no podía evitar la sensación de estar a punto de sumergirse en aguas desconocidas. Fue así como, temprano por la mañana, Santiago la llevó a su primera gran transformación. Antes que nada, necesitamos cambiar tu apariencia, dijo mientras abría la puerta de un elegante atelier en el centro de la ciudad. Francisca abrió los ojos con asombro al ver el lugar. Percheros y más percheros de vestidos finísimos, zapatos perfectamente alineados en estantes de vidrio, un suave aroma a telas nobles en el aire. Era el tipo de lugar en el que jamás habría imaginado pisar, y mucho menos ser tratada como clienta. Una mujer alta, vestida con un traje impecable, se acercó con una sonrisa profesional. Sr. Santiago. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarle? Mi esposa necesita un nuevo guardarropa. Algo elegante, sofisticado. Francisca casi tosió al escuchar la palabra esposa. Aún no estaba acostumbrada a esa mentira. Yo, ¿realmente necesito todo esto?, murmuró, sintiéndose incómoda. Santiago le lanzó una mirada seria. Si queremos convencer al señor Oliveira, sí. No puedes sospechar ni por un segundo. Debes parecer mi esposa perfecta. Francisca se mordió el labio. Tenía razón. No había margen para errores. Las siguientes horas fueron una sucesión de pruebas, ajustes y elecciones de ropa que jamás habría imaginado usar. Faldas elegantes, blusas de seda, vestidos largos y sofisticados. Al principio, todo le resultaba extraño. Cada prenda que vestía era como una armadura que no le pertenecía. Pero, poco a poco, comenzó a verse diferente en el espejo. Santiago observaba todo en silencio. Y, sin darse cuenta, algo dentro de él empezó a cambiar. Siempre había visto a Francisca como su empleada, una mujer luchadora pero sencilla. Ahora, allí frente a él, usando un vestido negro que abrazaba su silueta con elegancia, se veía diferente. ¿Qué pasa?, preguntó ella, notando su mirada. Santiago disimuló, desviando la vista. Nada. Solo, ese vestido está bien. Vamos al siguiente paso. Vestirse como la esposa de un millonario era un paso. Pero actuar como una era otro desafío. Y fue así como, esa misma tarde, Francisca se encontró sentada frente a un renombrado profesor de etiqueta, un hombre canoso de postura impecable que la miraba como un joyero examina una piedra en bruto. Primero, debemos trabajar tu postura. Luego, tu forma de hablar y de comportarte en eventos formales. Francisca puso los ojos en blanco. Sé caminar, gracias. Ah, querida, caminar no es el problema. El problema es cómo caminas. Y con eso, comenzó un verdadero entrenamiento. Equilibrando libros en la cabeza, sosteniéndolos cubiertos correctamente, sonriendo de manera discreta y elegante. Cada pequeño detalle era corregido y refinado. Santiago observaba todo desde lejos, conteniendo la risa en algunos momentos. Francisca tenía dificultades para seguir las reglas, pero su carácter auténtico y decidido la hacía aprender rápido. Esto es absurdo, murmuró ella, intentando mantener la postura erguida. Es un absurdo necesario, respondió Santiago, cruzándose de brazos. Pero, en el fondo, empezaba a notar algo curioso. Por más que Francisca estuviera siendo moldeada para ese papel, nunca perdía su esencia. La prueba final de la transformación llegó esa noche. Una cena de prueba, solo para que Santiago evaluara si Francisca estaba realmente lista. Él la esperaba en la sala, impaciente, ajustando los puños de su chaqueta.
Cuando la puerta del cuarto se abrió, levantó la vista y contuvo la respiración. Francisca estaba deslumbrante. El vestido color vino que habían elegido más temprano caía perfectamente sobre su cuerpo. Su cabello, ahora suelto en delicadas ondas, enmarcaba su rostro con suavidad. El labial resaltaba su sonrisa. Parecía otra persona. ¿Y bien?, preguntó ella, insegura. Santiago tardó un segundo en responder. «Estás perfecta». Francisca se sonrojó levemente, pero disimuló. La cena fue servida. Al principio, ella se sentía fuera de lugar, pero recordó las clases. Usó los cubiertos correctamente, bebió el vino de la manera adecuada e incluso conversó con elegancia. Santiago notó todo, pero también se dio cuenta de algo más importante. Incluso allí, vestida con ropa cara y fingiendo ser alguien que no era, Francisca seguía siendo Francisca. Cuando reía, no era una risa forzada. Cuando hablaba, su sinceridad aún estaba presente. Y, de repente, entendió el problema. El plan solo era un teatro. Solo un contrato temporal. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de mirarla? ¿Por qué, en lugar de ver a una mujer cualquiera a su lado, empezaba a ver a Francisca de una manera diferente? Algo inesperado estaba sucediendo. Y Santiago no sabía cómo evitarlo. El gran momento finalmente había llegado. Después de días de preparación, Francisca y Santiago estaban a punto de enfrentarse a la mayor prueba, convencer al señor Oliveira de que eran la pareja perfecta. La cena se llevaría a cabo en uno de los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Francisca nunca había puesto un pie en un lugar así. El ambiente era impecable, mesas elegantemente decoradas, camareros vestidos de blanco y negro sirviendo vinos carísimos, y una música instrumental suave de fondo. Santiago llegó primero y esperó a Francisca en la entrada. Cuando ella apareció, su corazón dio un leve vuelco. Ella estaba deslumbrante. El vestido azul marino, ajustado en la medida justa, resaltaba su postura refinada. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y el maquillaje realzaba sus ojos brillantes. Parecía una verdadera dama de la alta sociedad. Pero lo que realmente llamó la atención de Santiago no fue su apariencia, sino la confianza con la que caminaba. ¿Estás lista?, preguntó, tratando de ignorar la sensación en su pecho al mirarla. Más que nunca, respondió Francisca con una pequeña sonrisa. Entraron y pronto fueron recibidos por el señor Oliveira, un hombre de 60 años, mirada aguda y postura firme. Santiago. Por fin. El inversionista le estrechó la mano con fuerza y luego miró a Francisca, evaluándola de pies a cabeza. ¿Y esta es tu esposa? Francisca, ¿cierto? Francisca sonrió con delicadeza y extendió la mano. Así es. Mucho gusto, señor Oliveira. Santiago ya me ha hablado mucho de usted. El inversionista arqueó una ceja, sorprendido por su seguridad. Espero que haya dicho cosas buenas. Lo suficiente para saber que tiene mucha suerte de negociar con alguien como usted, respondió Francisca, sin dudar. El señor Oliveira soltó una carcajada, satisfecho. Me gusta, Santiago. Santiago respiró aliviado. Francisca lo estaba haciendo muy bien. La cena comenzó con conversaciones amenas. Francisca se mantuvo elegante, interactuando con naturalidad, como si aquel fuera su mundo desde siempre. Sin embargo, Santiago sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. El señor Oliveira no era un inversionista fácil de convencer. Le gustaba poner a prueba a las personas, medir su inteligencia y firmeza de carácter antes de hacer negocios con ellas. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer con Francisca. Dime, querida, ¿cómo se conocieron tú y Santiago? Era una pregunta simple, pero llena de trampas. Si Francisca vacilaba, mostraba inseguridad o se contradecía, todo estaría perdido. Santiago se preparó para intervenir, pero para su sorpresa,
Francisca no necesitó ayuda. Fue algo inesperado. Yo trabajaba en un evento importante y terminé derramando café en su camisa, rió levemente. Santiago, por supuesto, se enfureció, pero luego descubrió que tenía una manera única de solucionar problemas. Desde entonces, no hemos podido separarnos. El señor Oliveira sonrió, claramente entretenido. ¿Entonces lo conquistaste con tu habilidad para manejar desastres? Exactamente. Alguien tiene que salvar a Santiago de sus propios enredos. Toda la mesa rió, y Santiago, por primera vez, se dio cuenta de que ya no estaba preocupado por la actuación de Francisca. Estaba admirado. Ella lo estaba haciendo mejor de lo que jamás habría imaginado. El señor Oliveira cruzó los brazos y entornó los ojos. Dime, Francisca, ¿qué opinas de los negocios de Santiago? ¿Estás de acuerdo con la forma en que dirige sus empresas? La pregunta tomó a Santiago por sorpresa. Pero, una vez más, Francisca no dudó. Creo que Santiago es un hombre extremadamente inteligente, pero como todo genio de los negocios, a veces puede ser impulsivo. Tiene visión, pero no siempre escucha los consejos que debería. El inversionista levantó una ceja. Interesante. ¿Quieres decir que es terco? Francisca sonrió con picardía. Digamos que tiene una forma peculiar de creer que siempre tiene la razón. Pero para eso estoy yo. Para recordarle que, a veces, es importante escuchar otras perspectivas. El señor Oliveira golpeó la mesa con la mano y soltó una gran carcajada. Me encanta. Una mujer que no teme decir la verdad. Santiago, muchacho, has encontrado una joya rara. Santiago forzó una sonrisa, pero su corazón latía acelerado por otro motivo. No podía dejar de mirar a Francisca. La noche continuó con más conversaciones, brindis y una atmósfera cada vez más distendida. El señor Oliveira estaba claramente convencido de que Santiago tenía a la esposa perfecta a su lado. Pero Santiago no podía concentrarse en la negociación. Cada vez que Francisca sonreía, se sentía diferente. La forma en que hablaba, con inteligencia y seguridad, la manera en que captaba la atención de todos a su alrededor. Siempre la había visto como una mujer luchadora, pero ahora veía algo más. Un brillo en su mirada. Una fuerza inquebrantable. Y, por primera vez, un miedo lo invadió. Porque eso no estaba en el plan. No debía sentirse así. Pero ya era demasiado tarde. Estaba empezando a enamorarse. La cena había sido un éxito. El señor Oliveira salió satisfecho, dejando claro que estaba inclinado a cerrar el contrato con Santiago. Pero, para Santiago, aquella cena no fue solo un paso para asegurar su negocio. Fue el momento en que se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Francisca había estado impecable. Segura, inteligente, divertida. La eligió para un papel temporal, pero ahora, al mirarla, sentía como si siempre hubiera sido parte de su vida. De camino a casa, los dos estaban extrañamente silenciosos dentro del coche. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el vidrio con intensidad. El chofer de Santiago conducía con cautela, y Francisca, perdida en sus pensamientos, miraba hacia afuera, observando las luces de la ciudad reflejándose en los charcos de agua. Santiago no podía apartar la mirada de ella. Esa noche se veía diferente. No por el maquillaje ni por la ropa elegante, sino por la forma en que hablaba, por el brillo en su mirada. No era solo una empleada fingiendo ser su esposa, era una mujer fascinante, alguien que, de repente, parecía mucho más real que cualquier persona que hubiera conocido. Y eso le asustaba. Cuando llegaron a la mansión, Francisca se despidió del chofer y caminó hacia la casa, aún un poco atrapada en sus pensamientos. Santiago salió del coche y la siguió. Francisca. Ella se detuvo y se giró hacia él, con el cabello húmedo por la lluvia. ¿Qué pasa? Santiago dudó por un momento. Tenía tantas cosas que decir,
tantas preguntas en su cabeza, pero ninguna tenía sentido. Hoy estuviste increíble. Francisca sonrió de lado. Bueno, es bueno saber que todo el esfuerzo valió la pena. Al menos conseguirás tu contrato, ¿no? Él asintió, pero sintió una extraña incomodidad al escuchar esas palabras. Eso era todo, ¿verdad? Solo un acuerdo, un favor. Entonces, ¿por qué sentía que algo más grande estaba sucediendo? La lluvia arreció, y Francisca se encogió un poco, abrazándose a sí misma. Hace frío. Entremos. Pero antes de que pudiera dar un paso, Santiago tomó su mano. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué pasa ahora? Su voz salió casi en un susurro. Santiago quería decir algo, pero ni él mismo sabía qué. Todo lo que sabía era que no quería que aquella noche terminara así. Francisca frunció el ceño, sintiendo su mirada intensa. Santiago. Antes de que pudiera terminar la frase, él se acercó, reduciendo la distancia entre ellos. El sonido de la lluvia a su alrededor se volvió lejano. Todo el mundo desapareció. Y entonces, ocurrió. El beso. Al principio fue suave, como si ninguno de los dos estuviera seguro de lo que hacía. Pero, en pocos segundos, se volvió intenso, cargado de algo que ambos estaban intentando negar. Cuando finalmente se separaron, Francisca seguía con los ojos cerrados, respirando hondo, como si intentara procesar lo que había sucedido. Santiago, en cambio, estaba en shock. Eso no debería haber pasado. Lo siento, murmuró, dando un paso atrás. Francisca abrió los ojos lentamente, su mirada era confusa. ¿Qué fue eso? Santiago pasó la mano por su cabello, frustrado consigo mismo. No lo sé. Yo solo. Se detuvo. No había una explicación lógica para lo que pasó. Y lo peor era que se dio cuenta de que no quería encontrar una. El silencio entre ellos se hizo pesado. Ninguno sabía cómo reaccionar. Francisca respiró hondo y desvió la mirada. Esto fue un error. El corazón de Santiago se encogió al escuchar esas palabras. ¿Lo fue? Ella vaciló por un segundo. Pero luego negó con la cabeza. Por supuesto que sí. Todo esto es una mentira. No podemos mezclar las cosas. Santiago asintió lentamente, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. La mentira ya no parecía tan mentira. Y ese era el verdadero problema. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Para Santiago, fue como si la noche hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás un torbellino de pensamientos confusos. Se levantó temprano, se puso su traje más elegante y se dirigió a la oficina, donde encontraría al señor Oliveira para firmar el contrato. A pesar de la presión en el pecho, se obligó a mantener el enfoque en los negocios. Después de todo, ese era el gran objetivo, ¿verdad? Conseguir la asociación, demostrar que era un hombre confiable y responsable. Y, de hecho, todo salió según lo planeado. El señor Oliveira llegó puntualmente, estrechó su mano con firmeza y sonrió satisfecho. Santiago, mi joven. Ahora sí, puedo decir que confío en ti. Tu esposa es una mujer admirable. Hiciste una excelente elección. Esas palabras resonaron en la mente de Santiago. Excelente elección. Pero entonces, ¿por qué sentía como si estuviera perdiendo algo? Los documentos fueron firmados, sellando oficialmente el acuerdo. Los socios y abogados presentes aplaudieron discretamente. La asociación estaba asegurada, y Santiago, ahora, tenía uno de los contratos más importantes de su carrera. Pero, nada parecía tan satisfactorio como debería. Debería estar celebrando, sintiéndose en la cima del mundo. Pero todo lo que sentía era una extraña incomodidad en el pecho. Y sabía exactamente el motivo.
Mientras tanto, en la mansión, Francisca doblaba cuidadosamente su ropa desgastada y la ponía en la pequeña maleta que trajo cuando comenzó a trabajar allí. Ella había cumplido su parte del acuerdo. El contrato de Santiago estaba firmado, y recibiría el pago que tanto necesitaba para la cirugía de su abuela. Todo salió como lo planeado. Entonces, ¿por qué su garganta estaba apretada, como si estuviera a punto de llorar? Se detuvo por un momento y miró alrededor de la habitación donde había estado en los últimos días. Nada allí le pertenecía. Ni los vestidos caros que Santiago compró, ni los zapatos elegantes, ni las joyas que usó en la cena. Todo eso era parte de un papel que interpretó, un mundo al que no pertenecía. La verdad era que necesitaba irse. Es solo un trabajo, Francisca. ¿Era eso o no pagar la cirugía de la abuela? Hiciste lo correcto. Pero, incluso repitiendo esto para sí misma, su corazón parecía no estar de acuerdo. En el fondo, lo sabía. No se trataba del dinero. No se trataba del contrato. Se trataba de Santiago. Los momentos que pasaron juntos, las miradas, las conversaciones, el beso. Francisca cerró los ojos y respiró profundamente. No podía pensar en eso. Ella era solo la sirvienta. Y, por más que quisiera engañarse a sí misma, sabía que para Santiago, todo eso no era más que una conveniencia. Soy solo parte de una mentira. Con la maleta lista, tomó un papel y una pluma y escribió una nota breve. Gracias por todo. Fuiste justo y cumpliste tu palabra. Espero que consigas todo lo que deseas. Cuídate. Francisca. Dejó la nota sobre la cómoda y salió de la habitación, sin mirar atrás. Cuando Santiago llegó a casa, ya era de noche. Entró apresurado, sintiendo una extraña necesidad de verla. Necesitaba decir algo, cualquier cosa. Pero la casa estaba en silencio. Subió rápidamente las escaleras, se detuvo en la puerta de su habitación y la abrió de golpe. La habitación estaba vacía. Ninguna maleta. Ninguna señal de Francisca. Solo un pequeño trozo de papel doblado sobre la cómoda. Tomó la nota y la leyó. Cada palabra parecía una puñalada. Ella se fue. Así, sin despedidas, sin conversación. Un nudo se formó en la garganta de Santiago. Se sentó al borde de la cama, todavía sosteniendo el papel entre los dedos. ¿Por qué esto dolía tanto? Siempre fue un hombre práctico. No se involucraba emocionalmente. Pero ahora, sentado allí, sintiendo un vacío inexplicable, todo parecía incorrecto. El contrato estaba firmado. Obtuvo lo que quería. Entonces, ¿por qué parecía que había perdido algo mucho más importante? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que el suave perfume de Francisca aún flotaba en el aire. Cerró los ojos y se permitió recordar su sonrisa, la forma en que hablaba, la manera en que lo desafiaba sin miedo. Y, en ese momento, Santiago finalmente entendió. No solo quería cerrar un contrato. Quería a Francisca. Y la dejó escapar. El reloj marcaba poco más de las 10 de la mañana cuando Santiago recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado de la línea era fría, cargada de una tensión que hizo que su estómago se revolviera. Señor Santiago, el señor Oliveira pidió verlo inmediatamente. Algo muy serio ha ocurrido. El tono de la secretaria no dejaba lugar a dudas. Algo estaba mal. Sintiendo un peso en el pecho, Santiago tomó las llaves del coche y condujo hasta la lujosa oficina donde el inversionista lo esperaba. Cuando llegó, fue directo a la sala de reuniones. En cuanto entró, vio al señor Oliveira sentado a la mesa, sosteniendo un sobre cerrado. «Cierre la puerta, Santiago. Necesitamos hablar». El aire parecía denso. Santiago tragó saliva antes de sentarse. El inversionista abrió el sobre y empujó su contenido sobre la mesa. Eran fotos.
Fotos de él y Francisca, algunas tomadas discretamente dentro de la mansión, otras mostrando a Francisca antes de la transformación, aún vestida con sus ropas simples de sirvienta. Y, junto a las imágenes, un dossier detallado sobre su vida, demostrando que nunca se habían casado. Santiago sintió el corazón acelerarse. Ya sabía lo que venía a continuación. Me engañaste, Santiago. El tono del señor Oliveira era serio, pero no había ira, solo decepción. Creí en ti, creí que habías encontrado un socio confiable, un hombre de principios. Pero todo esto fue una farsa. Santiago respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Podía intentar esquivar la situación, inventar otra mentira o simplemente admitir lo que sentía. Eligió la segunda opción. Sí, mentí. Pero no sobre todo. Se inclinó hacia adelante, mirando al inversionista a los ojos. Al principio, solo quería cerrar el contrato. Pero, en medio de esta mentira, me di cuenta de algo: amo a Francisca. Y ya no puedo negarlo. El silencio que siguió fue abrumador. El señor Oliveira apoyó las manos en la mesa, analizando a Santiago con una mirada afilada. ¿Amas a una mujer que pagó para fingir ser tu esposa? Sí. Y no me importa lo que piensen sobre eso. Lo que comenzó como un acuerdo se convirtió en algo real. Ahora, ella se ha ido y me di cuenta de que no quiero esta sociedad si eso significa perderla. El inversionista se quedó pensativo por un instante. Luego, soltó una risa seca, moviendo la cabeza. Sabes, Santiago, admiro tu valentía para admitir la verdad. Y, por más que odie las mentiras, prefiero tratar con alguien sincero ahora que con un hombre que sigue engañando hasta el final. El corazón de Santiago dio un vuelco. Entonces, esto significa... El señor Oliveira cruzó los brazos y soltó un suspiro. El contrato sigue en pie. Pero ahora quiero saber qué vas a hacer con esa Francisca. Porque, muchacho, el dinero y los negocios no son nada si el corazón está en el lugar equivocado. Santiago sintió un gran alivio, pero, al mismo tiempo, un nuevo peso cayó sobre él. El contrato estaba garantizado. Pero Francisca aún no estaba a su lado. Y él necesitaba arreglar eso. Santiago conducía por la ciudad como si el tiempo estuviera en su contra. Las calles parecían demasiado largas, los semáforos tardaban más de lo normal en cambiar. Su corazón latía rápido, una mezcla de ansiedad y miedo invadía su pecho. Sabía exactamente dónde encontrar a Francisca. Después de la confusión con el señor Oliveira, había buscado información sobre ella. Descubrió que, después de dejar su mansión, había vuelto a la casa humilde donde vivía con su abuela, en los suburbios de la ciudad. El coche de Santiago se detuvo frente a la pequeña casa de fachada sencilla, con algunas plantas en el jardín y una terraza de madera algo desgastada por el tiempo. Bajó del vehículo y respiró profundamente antes de caminar hacia la puerta. Golpeó 2 veces. El sonido de pasos llegó desde el interior, y entonces la puerta se abrió. Francisca estaba allí, con ropa sencilla, sin las joyas ni los vestidos elegantes que él la vio usar en los últimos días. No era la mujer sofisticada que él había moldeado para la cena con el inversor. Ella era simplemente Francisca. Y era precisamente esta mujer la que él quería a su lado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Francisca, cruzando los brazos, con una expresión indescifrable. Santiago respiró profundamente, reuniendo coraje. Vine porque necesito decirte algo. Algo que debía haberte dicho antes. Ella lo miró por unos segundos, luego soltó un suspiro y abrió la puerta un poco más, dejándolo entrar. El ambiente era sencillo, pero acogedor. En la sala, una señora mayor, de cabello blanco y mirada gentil, observaba la escena en silencio. Era la abuela de Francisca. Santiago se giró nuevamente hacia Francisca. Mentí al principio. Te pedí que fingieras ser mi esposa solo para cerrar ese contrato. Pero ahora todo ha cambiado.
Francisca frunció el ceño. ¿Y qué exactamente ha cambiado, Santiago? Él dio un paso hacia adelante, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Yo. Tú. Nosotros dos. No quiero que esto sea un juego, no quiero que nada entre nosotros sea una mentira. No puedo imaginar mi vida sin ti, Francisca. Ella mordió su labio inferior, desviando la mirada. Parecía reacia. No quiero ser parte de un juego otra vez, Santiago. Y no lo será. Se acercó un poco más, sin desviar la mirada. Esta vez, lo estoy pidiendo en serio. Sin contrato, sin mentiras. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita de terciopelo azul. Cuando la abrió, un anillo de compromiso brillaba en su interior. Francisca contuvo la respiración. ¿Te casas conmigo, Francisca? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez Santiago vio una vacilación sincera. No era miedo, no era orgullo, era algo diferente. Joe intentó hablar, pero la voz se le quebró. Entonces, sin pensarlo dos veces, Francisca lo abrazó y lo besó. Fue un beso intenso, lleno de todo lo que no dijeron en los últimos días. Santiago sintió su corazón acelerarse y, en ese momento, supo que todo había valido la pena. Cuando se separaron, Francisca sonrió entre lágrimas. Sí, susurró. Me casaré contigo. La abuela, que había observado la escena en silencio, aplaudió emocionada. Al fin, niña. Siempre supe que este muchacho te quería de verdad. Ambos se rieron, y Santiago tomó la mano de Francisca con delicadeza, deslizándole el anillo en el dedo. Era real. Lo que comenzó como un acuerdo se transformó en el amor más puro y verdadero. Y, esta vez, ya no había más mentiras. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con quienes también lo disfrutarán, así ayudas al canal a seguir adelante. Gracias por ver y hasta la próxima.